Está escuchando Magazine Nuevo Día por la Nota Estéreo. Bueno, son las 8 de la mañana, 23 minutos en Colombia, y a esa hora hacemos contacto con el doctor Óscar Castillo Barrantes. Él es el secretario de Seguridad de Zipaquirá, a quien le damos la bienvenida. Doctor Castillo, muy buenos días. Alirio, tenga usted muy buen día, saludarlo atentamente y por supuesto a la Nota Estéreo. Mil gracias por la invitación. Doctor Castillo, bueno, cuéntenos cómo ha ido en materia de seguridad Zipaquirá en los últimos días. ¿Qué nos puede contar? Bueno, varias cosas. Ahí seguimos avanzando en temas de seguridad, en temas de convivencia ciudadana. Diferentes cosas se nos han presentado en la ciudad. Para destacar, nosotros, digamos, el primer semestre que lo terminamos el 30 de junio, venimos trabajando, digamos, con el plan de desarrollo del gobierno anterior. Y nosotros estamos ya, digamos que el Consejo Municipal desde el día de hoy arrancó ya las plenarias para aprobar nuestro plan de desarrollo. La semana inmediatamente anterior fue aprobado el plan de desarrollo de nuestro alcalde Fabián Rojas en comisión, que es el plan de desarrollo que se titula el de creer, proteger y avanzar. ¿Y esto para qué? Porque, digamos, todas las apuestas de un gobierno realmente arrancan a partir del 1 de julio. Todo lo que se propuso en una campaña, en un plan de gobierno, se plasma en un plan de desarrollo y realmente arranca el 1 de julio. Nosotros estos 6 meses lo que hemos hecho es trabajar, digamos, con lo que nosotros nos dejaron en la Secretaría en temas de tecnología, de fuerza pública, de recurso humano, y hemos trabajado con eso, pero las verdaderas apuestas, digamos, de un gobierno arrancan a partir del 1 de julio. Sin embargo, pues obviamente que hemos hecho diferentes trabajos en toda la actividad, digamos, delictual que se presenta en la ciudad, en materia contravencional, que es la convivencia ciudadana, y por supuesto en materia de operatividad. Le voy a citar a Lirio con su venia algunas cifras que me parecen importantes que las conozca la comunidad en temas delincuenciales. Por ejemplo, el homicidio, tenemos ya, este es un corte que hicimos a 30 de abril, es decir, los primeros 4 meses del gobierno. En homicidio teníamos el mismo periodo, el año inmediatamente anterior 2, ahora registramos a corte 30 de abril 7, pero realmente hoy tenemos 9, es decir, estamos en un 250 por encima. Pero ¿por qué menciono este tema, Lirio? Porque es claro y clave para la comunidad que conozca que se nos han presentado en lo que va corrido del año 9 homicidios en la ciudad, que es una cifra que la tenemos disparada, pero si miramos esos 9 homicidios, casi el 80% han sido por intolerancia. 2, si quitamos de esos 9, 2 que fueron por vendetas de microtráfico, es decir, 2 personas sicariadas, una persona en el Bolívar 83 y otra en Barandillas. Y los otros 7, para completar los 9, han sido de intolerancia. El último que tuvimos fue hace 15 días en una barbería en el centro de Zipaquirá, donde por una, digamos, una tontería, una bobada, porque la esposa de un señor que iban a peluquear al hijo, se sentó en una de las sillas que queda en la parte exterior de la barbería para que las personas esperen el turno, y se sentó al lado de un ciudadano extranjero que trabaja en esa barbería. Y por sentársele al lado, el ciudadano extranjero no le gustó, empezaron a discutir, se vino el señor, el esposo de la señora, y le llamó la atención, se entró el ciudadano extranjero al local, sacó un destornillador y le dio 2 puntadas en el cuello al señor, y día y medio falleció después de los hechos. Imagínense, por sentarse al lado de la silla, por ese simple hecho. La intolerancia. Entonces, calcule usted, sí, total intolerancia. Entonces uno en eso, y los otros homicidios que han pasado en la ciudad, en su gran mayoría también intolerancia por arma blanca. Recordemos uno que pasó en Bosques de Silesia, 2 compañeros tomando y discuten por un bafle, y el uno saca un arma blanca y le quita la vida al otro. En la Independencia, el segundo homicidio, lo mismo, 2 personas discutiendo porque el uno le quitó la novia a la otra, muchachos jóvenes de menos de 21 años, y pierde uno de ellos la vida. En una casa de lenocinio también una persona pierde la vida por arma blanca. En la Sexta con Octava, 2 personas pierden la vida en una tienda tomando cerveza por arma blanca. El otro homicidio de un habitante de calle en el sector de San Rafael,
donde la persona iba a robar un vehículo mientras los propietarios del vehículo estaban tomando en una tienda, estaban departiendo, y salieron los propietarios, lo encontraron robando el vehículo a este habitante de calle y le dieron literalmente una paliza. Y se fue llevado al hospital y algunos días después murió fruto de esa golpiza que le dieron. Y el de la barbería. Entonces tenemos 7 homicidios, total intolerancia, y ahí quiero llamar la atención por eso en el discurso que nosotros hemos, digamos, proferido en la ciudad, es que el 75% de los problemas que se presentan en Zipaquirá son de falta de convivencia ciudadana, comportamientos contrarios a la convivencia. Y realmente el 25% sí son comportamientos delincuenciales, digamos, que se presentan donde hay homicidio, lesiones personales, hurtos, violencia intrafamiliar. Entonces hay que trabajar mucho, que esa es la apuesta de este gobierno, hay que trabajar mucho, Alirio y oyentes, en el tema de la convivencia ciudadana. No sabemos convivir. Y además que esto se ha agravado un poco, ¿por qué? Porque antes en la ciudad teníamos, era un pueblo pequeño, y empezamos a ofertar vivienda para todo el país, y llegaron personas de diferentes latitudes del país. Entonces llegaron bayunos, paisas, costeños, etcétera. Y entonces eso genera un componente, digamos, diverso desde el punto de vista social, y si a eso le sumamos población extranjera, por no utilizar únicamente venezolanos, sino utilicemos el término población extranjera, entonces eso hace que genere, digamos, temas de convivencia, porque es una multiculturalidad, vienen personas que tienen diferentes costumbres, diferentes hábitos, y sumado a eso, también la vivienda en altura, porque fíjese que también hay mucho problema en las propiedades horizontales. Y entonces todo eso nos toca convivir, y eso hace que genere esos comportamientos contrarios a la convivencia, donde se genera mucho consumo de alcohol, consumo de droga, mucha riña, el ruido, el sonido, eso impacta mucho en la ciudad, y ese es el 75% de los problemas, que incluso las llamadas que nos llegan a la línea 123, les cito un dato, hemos tenido llamadas a la línea 123 a la fecha, por aquí la tengo, tenemos 6.811 llamadas en 4 meses. Y el top 10, se lo leo rápidamente, la mayoría de llamadas, el 30% alteración a la tranquilidad, el 25% riñas, el 14% persona sospechosa, el 5.8% alarma, el 5.09% consumo de drogas, y solo de sexto viene un delito que se llama hurto, que a veces hablamos, es que la ciudad es insegura, es que yo me siento inseguro en la ciudad, pero de sextas tengo el hurto, que si uno se siente inseguro debiera estar de primeras, pero está de sextas, y lo anteceden 5 comportamientos, que es más o menos el 75%, que se llaman comportamientos contrarios a la convivencia. Y para finalizar este capítulo, Alirio, comparendos, para que miramos y, digamos, analicemos un poco en la vía que voy yo de los comportamientos contrarios a convivencia. Hemos sacado a la fecha 1.859 comparendos, y de esos 1.859 le doy datos. El 64% es por el artículo 27 de la ley 1801 de 2016. Recordemos que la ley 1801 es nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y el 64% es por el artículo 27. Yo me voy al 27, que dice, y dice, riesgo contra la vida e integridad. Es decir, cuando hay riña, cuando hay una lesión, cuando hay una amenaza, cuando hay arma blanca, el 64%. El 7.6% es por irrespeto, por impedir digamos, las órdenes de policía, los procedimientos de policía. El 4.2% es por actividad económica, es decir, por establecimientos de comercio, todo motivado en que se pasan el horario o el exceso de ruido. Y el 1% es por comportamientos, digamos, de irrespeto a la autoridad, de tranquilidad, de caraudio, de sonido, por consumir sustancias psicoactivas en sitio público. Y más o menos sumando estos comportamientos me da que el 77% son convivencia. 77%, y el otro 23% de los comparendos es por espacio público, es decir, la venta ambulante, la venta informal, etcétera, etcétera. Y finalizo con esto, Alirio.
personas que llevamos al CTP, porque si decimos que todo es comportamiento contrario a convivencia, son contravenciones, no son delitos, miremos las personas que llevamos al CTP y hemos llevado en lo que va transcurrido el año más o menos al día de hoy 1.000 personas, pero digamos a corte 30 de abril, 940 personas al CTP. ¿Y por qué la llevamos al CTP? Pues la llevamos porque la persona está embriagada, está bajo el consumo de sustancia psicoactiva, está colocando problema en la calle, está buscando riña, y hemos llevado 1.000 personas al CTP. O sea, concluya usted que si no hubiéramos llevado esas 1.000 personas, hubiéramos tenido disparadas más, que incluso le cito el dato, dije, homicidios son 9, pero si vamos a las lesiones personales, que la mayoría son por riña en calle. El año pasado, en 4 meses, teníamos 140, hoy tengo 188, estoy 34% en negativo, es decir, por encima. ¿Qué tal si no hubiera llevado 1.000 personas al CTP? Y recordemos que las personas se llevan al CTP ¿para qué? Para dejarlas allá máximo 12 horas, no están detenidas, sino simplemente es para que pasen allá, como decimos, la rasca, el guayao, es decir, bajen un poco la temperatura por tema de consumo de bebida embriagante o por tema de droga, porque esas personas que están en calle o pueden lesionar a un tercero o le pueden causar la muerte a un tercero o viceversa, lo pueden lesionar a esa persona que está en calle o le pueden hasta causar la muerte. Entonces mire cómo vamos. Tema de violencia intrafamiliar. Tenía 96 casos en 4 meses del año pasado y hoy tengo 236. Estoy arriba en el 146%. ¿Y por qué cito esa cifra? Porque la mayoría de violencia intrafamiliar se me da viernes, sábado, domingo, y la mayoría está por el consumo de bebida embriagante. Entonces, todo esto, concluyo, Alirio, comportamientos contrarios a la convivencia, motivados por el exceso de consumo de trago y también por consumo de droga. Doctor Castillo, en esas riñas que se han presentado y todos estos hechos que nos ha hecho pues este resumen tan minucioso, ¿las personas involucradas son jóvenes, son personas ya mayores? ¿De qué edades? En su gran mayoría la edad etaria está entre los 18 y 35 años, en su gran mayoría. Y sigue el segundo bloque más o menos 35 a 45. Pero en su gran mayoría, es decir, si queremos sacar del 100%, un 85% estaría entre 18 y 45 años. Doctor Castillo, pasando a otro tema, con los mataderos clandestinos, recordemos que hace más o menos como un mes o mes y medio se había detectado uno en el barrio San Juanito. Aposentos Alto. Sí, Aposentos Alto. Y recientemente, hace tal vez como unos 15 días, se dio noticia de otro matadero clandestino en la vereda San Jorge. ¿Qué se ha podido establecer sobre esos casos? Especialmente del último, ¿no? El último, que es muy sensible, que es el de la vereda San Jorge, allá a un costado de donde coge uno la nueva placahuella, que digamos como la paralela a San Jorge, que es por la placahuella. Al inicio de esa placahuella, allá a mano izquierda, ahí encontramos un matadero clandestino donde, digamos, está un poco sofisticado porque tenían ya elementos industriales donde, digamos, colgaban la res, despostaban, no solo hacían sacrificio en el sitio, sino también toda la sangre que sale del desposte de la res la enviaban a fuente hídrica, o sea, contaminaban quebradas y demás, entonces incurrían en temas ambientales. El delito de, digamos, el tema del sacrificio que era sin unas condiciones de asepsia, de higiene, de profilaxis, carne que no era apta para el consumo humano. El día que llegamos allá, ya tenían sacrificada una res y la otra la tenían en el piso caída para el sacrificio. Esa res que estaba caída, esa la incautamos. Por supuesto, la que estaba despostada también la carne, pero la que estaba caída la incautamos y la llevamos hacia la empresa Frigoríficos Zipaquirá para hacerle un estudio a esa res, y estaba en unas condiciones totalmente, digamos, de higiene malucas. ¿Por qué? Porque no solo estaba enferma la res, estaba caída, sino estaba totalmente contaminada por enfermedad. Entonces, imagínese
la carne que estaban sacrificando allí, repito, no era apta para el consumo humano. Y estamos hablando de más de 800 kilos de carne que seguramente hubieran llegado al mercado de Zipaquirá y de la región. Entonces, en ese matadero, pues obviamente que se cerró esa actividad comercial, porque era una actividad totalmente ilegal, donde hay que llamarle la atención a las personas, por lo menos los que van a sacrificar ganado, que el único sitio autorizado en Zipaquirá se llama Empresa Frigorífico Zipaquirá, no hay otro. De resto son clandestinos. ¿Y el matadero clandestino qué genera? Pues obviamente la cultura de la ilegalidad hace que las personas o esas reses que sacrifican no tengan un control porque no tienen una guía sanitaria, no tienen un control de INVIMA, no tienen un control de la Secretaría de Salud, como sí se tiene en la empresa frigorífico Zipaquirá. Y el destinatario final, que somos todos nosotros, que podemos ser sujetos de esa carne que es totalmente ilegal en su sacrificio y que no reúne condiciones sanitarias para el consumo humano. Entonces la recomendación para las personas es: compremos carne en sitios que realmente compren o sacrifiquen, que se sepa por una guía que sacrifiquen en la empresa frigorífico de Zipaquirá. Desconfiemos de esos precios baratos, porque ahí es donde venden la carne muy barata y hay que desconfiar totalmente porque esa carne no tiene unas condiciones de profilaxis ni de asepsia para el consumo humano. Doctor Castillo, ¿se sabe si estas reses que estaban siendo sacrificadas tendrían relación con abigeato? Pues se puede prestar, porque si es un matadero ilegal clandestino, donde opera la cultura de la ilegalidad, pues donde hay ilegalidad hay todo. Seguramente puede haber abigeato, seguramente puede haber sacrificio de redes que estén en condiciones sanitarias malas. ¿Por qué? Porque si una res de esas no está en condiciones aptas desde el punto de vista sanitario, pues obviamente que no la van a recibir en empresa frigorífico de Zipaquirá para el sacrificio. Entonces seguramente el propietario la irá a perder. Entonces, por no perderla, la lleva a un matadero clandestino. Y seguramente, si hay un abigeato, un robo de ganado, pues seguramente el destino final serán esos mataderos clandestinos. Nosotros, por registro, en Zipaquirá, el abigeato lo tenemos en cero, el delito de abigeato. Por registro, seguramente puede haber alguna hurto de alguna res, pero no hay denuncia. Entonces, si no hay denuncia, se nos queda en un subregistro. Pero en el registro oficial, con cifras de policía y con cifras de fiscalía, el abigeato lo tenemos en cero. ¿Esas personas quedan detenidas o qué sanción finalmente le aplican? Inicialmente se hizo un procedimiento administrativo porque esa diligencia nos acompañó. Nuestra policía de carabineros, policía montada, que ellos tienen la facultad medioambiental, estuvimos con Secretaría de Salud, estuvimos con algunos funcionarios del INVIMA. Entonces lo que se hizo fue un procedimiento administrativo y en ese procedimiento administrativo se le envía todas las diligencias a la inspección de policía para que proceda al cierre de la actividad económica, y si fruto de esa actuación administrativa las autoridades consideran que hay delitos o comportamientos contrarios al medio ambiente y a la contaminación de alimentos, pues podrían compulsar copias a la Fiscalía para que las personas que quedaron registradas en la diligencia, que incluso ahí fue registrada una persona que estaba haciendo el sacrificio, esas personas podían quedar obviamente vinculadas a un proceso penal por una posible compulsa de copias que se puede hacer fruto de ese procedimiento administrativo que se realizó en el sitio. Doctor Castillo, pues ha hecho usted un resumen muy minucioso de todo lo que ha acontecido en los últimos días en Zipaquirá. Mil gracias nuevamente por atender nuestro llamado aquí a La Nota Estéreo, y ahí estaremos atentos, siempre micrófono abierto para hablar sobre temas de seguridad en Zipaquirá. Mil gracias y le deseamos un buen día. A usted, Alirio, lo mismo, a usted, La Nota Estéreo, y a todos los oyentes, mil gracias por escucharme y estamos atentos a cualquier cosa. Muy amables. A ustedes muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Será el doctor Óscar Castillo Barrantes, secretario de Seguridad de Zipaquirá. Bueno, ya escucharon un resumen muy minucioso
nos ha presentado el doctor Castillo en la mañana de hoy sobre todo lo que ha acontecido en Zipaquirá. Preocupa el tema de la intolerancia, ¿no? Si no, uno no creería que pues, Zipaquirá tuviera esos límites tan altos de intolerancia. Prácticamente todos los hechos que se han presentado sobre pérdidas de vidas en los últimos meses se deben a la intolerancia. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos. No olviden, nos pueden escribir a radiolanota@hotmail.com, radiolanota@hotmail.com, o también, si desean comunicarse a través de nuestro WhatsApp, 310-327-5573.